rumbo De la tarde. de la madrugada. No, de la tarde. Todavía no. El de la madrugada va a ser el del jueves. Tenemos a Magín. Sí, ya lo tenemos. Sí. Tenemos Magín. Hola. ¿Dónde está? Yo no lo Buenas oigo. tardes. Deja ponerme esta vaina. Sí, Póntelo. Magín Díaz con nosotros. Sí, señor. Sí. ¿Dónde está yo? Ah, Míralo míralo ahí, ahí. la televisión, Oh, por Dios. gordito. Aquí está. Sí. Este tipo no está bien, no le haga caso. Ponme aquí, Magín, un tipo bueno, un tipo bien. Y Claro, Sí. claro. yo tengo respeto, porque además él es un profesional. Y cuando estuvo en la dirección de impuestos, también se manejó con mucho profesionalismo y tacto. Buenas tardes, hermano. ¿Cómo tú Por estás? fin estoy de No te acuerdo oigo. con algo que tú dices. Ajá. Sí, pues es así. Esta porquería no sirve. No. Magín, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Se está hablando, ¿Cómo no? lógicamente, la economía es uno de los factores principales de toda esta situación de crisis que vive República Dominicana y el mundo. Está afectado y esto conturba el ánimo de la gente, preocupa el futuro, o sea, todo está asignado por la situación de la economía. El gobierno, las autoridades actuales, están hablando del proceso de recuperación que estamos viviendo, de la economía, el turismo, la reapertura de las empresas, el comercio, la activación del comercio, etcétera, etcétera. Conjuntamente con eso, se habla de medidas que se van a aplicar. El 1 de octubre, estoy haciendo un preámbulo muy largo, pero es para que tú puedas desarrollarlo. El 1 de octubre debe presentarse el presupuesto. Se habla de una reforma fiscal. No se ha concluido todavía el tema de qué es una reforma fiscal, ni qué va a pasar, ni cómo puede ser. Mientras tanto, hay muchos rumores en la población de que si van a imponer el impuesto de las placas, que todavía está ahí aprobado, pero que está dando vueltas ahí, que se ha quedado guardado, que si van a poner en aplicación otros impuestos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede un gobierno, una administración, en medio de una situación de crisis de la que estamos pretendiendo salir y todavía con la pandemia apretándonos de vez en cuando, frente a un presupuesto que hay que hacer? ¿Cuáles son las salidas que hay en este sentido? Bueno, ¿cuántas horas tengo? Mira, la realidad es que hay que ver el contexto. Ajá. Y el presidente Abinader asumió en el marco de una crisis sin precedentes. O sea, no había vivido el mundo algo como lo que se vivió en el 2020. Correcto. Entonces, las cosas hay que verlas en el contexto. No, por ejemplo, en la crisis del 2008-2009, que se llamó la gran crisis financiera internacional, fue una crisis de 10 países desarrollados. La crisis de la deuda en América Latina en los 80 fue una crisis de América Latina, básicamente. Correcto. El año pasado, el 90% de los países del mundo que llevan estadística tuvieron un crecimiento negativo. El BID, por ejemplo, que tiene una base de datos de 200 años, dice que fue la mayor caída de la economía mundial en 200 años. La CEPAL tiene una base de datos de 120 años. O sea, es algo sin precedentes en que todos los países del mundo al mismo tiempo tuvieron una crisis de demanda, una crisis de oferta. Ahora la reactivación entonces produjo inflación en el mundo entero. Los precios empezaron a subir en la medida que se reactiva la demanda y la oferta de productos, las cadenas de producción no se pueden recuperar. Entonces, ese fue el contexto en que el PRM subió al poder. Ahora, fíjate que aún así el gobierno intentó introducir impuestos, yo creo de manera errónea el año pasado en el presupuesto. Quiso pasarlo casi por debajo de la mesa y eso creó un problema. Eso se cambió por adelanto de impuestos negociados con el sector bancario y la Barrick Gold. Entonces, el gobierno tiene un problema de ingresos que es estructural, no es culpa de una gestión.
o de mala gestión, es un problema de la economía dominicana que quiere un Estado que le dé muchas cosas, pero entonces no recauda tanto. Entonces se juntó el problema estructural de la economía con la pandemia que ha multiplicado la deuda pública y el déficit fiscal. Y tal vez cambie hasta las prioridades de aquí al futuro, porque ahora ese clamor que hubo por el gasto de educación lo habrá por el gasto en salud, por ejemplo. O sea, las prioridades de los gobiernos, pues esta misma pandemia la va a cambiar. Entonces, ese es el contexto. No hay duda de que la economía se ha recuperado. Este va a ser el año de mayor crecimiento desde 1992. La economía, la última vez que creció más de 10% fue ese año, luego de una crisis también, y este año sin duda va a crecer más de 10%. No, o sea, no hay ninguna duda de que la economía se está recuperando y se está recuperando rápido. Obviamente algunos sectores todavía un poco rezagados, pero en el marco de lo que pasa en el mundo, la realidad es que nuestra recuperación ha sido mucho más rápida que la mayoría de los países, sobre todo de la región. Ahora, fíjense que el presidente tiene un año en que él no ha dejado de hablar del tema de reforma fiscal. A principio de año volvió a hablar de que había que hacer una reforma tipo la que hizo Balaguer en 1992. Después de lo de Colombia, pues ahí cambió un poco el discurso. Ahí se empezó a hablar de que iba a ser una reforma la que fuera posible, pero siempre se ha hablado, o sea que el gobierno tiene ese problema latente y ya en el marco de estas 13 o 14 reformas que el presidente ha pedido que se discutan, pues la reforma fiscal es uno de ellos. No conocemos el detalle, conocemos los lineamientos que se dieron a conocer hace varios días, y obviamente son muy generales, de que, por ejemplo, los ricos tienen que pagar más, de que hay que hacer alguna simplificación. También en los lineamientos está que hay que revisar las exenciones. O sea, son las cosas básicas y el detalle va a estar el demonio, ¿verdad? El diablo está en los detalles. Imagín, yo conversaba en un programa con Pavel Isa y él decía que había que hacer una reforma estructural, pero que probablemente este no sea el momento desde el punto de vista político, porque hay que evitar una situación que se le pueda ir de las manos social al gobierno. Que lo aconsejable sería hacer una reforma que represente por lo menos el 2% del Producto Interno Bruto, no que represente un 8, un 10, un 11, que podría ser catastrófico desde el punto de vista de las convulsiones sociales que podría provocar. Y que para mantener la estabilidad política y la paz social en el país, lo aconsejable sería entonces hacer una reforma, que hay que hacerla, pero no en la magnitud que las propias circunstancias demandan por el déficit. ¿Tú qué opinas al respecto? Mira, eso no hay duda, o sea, es una circunstancia especial de que aunque la economía se ha recuperado rapidísimo, hay una incertidumbre muy grande. Fíjate lo que ha pasado este año con los precios, o sea, vamos a crecer 10%, pero en algunos meses la inflación llegó a 10%, es por primera vez más de 10 años. Y eso no es culpa del gobierno, eso es importado, eso es algo mundial. Ahora está cerca de 8%, la inflación anualizada, o sea, ha bajado un poquito. Pero ahí vino el tema de la fiebre porcina. O sea, hay mucha incertidumbre ahora, pero si no escuché a Pavel, pero llevándome de lo que tú dices, una reforma de 2% es grande, o sea, no es fácil discutirla. De hecho, desde el año 2000, se hizo una reforma en el año 92, que fue la de Balaguer. Esa recaudó 3% del PIB, pero es la única que ha sido más de 2%. Después la de Hipólito del 2001, 2004, Leonel 2005, 2011, y después Danilo hizo una del 2012. Esas reformas han sido en general de entre 0.7 y 1.5 del PIB más o menos. O sea, una reforma de 2 es grande. Las circunstancias, los números lo que te dicen es que debería ser una reforma de
que la recaudación aumente en 3 o 4 puntos del PIB, por lo menos en el mediano plazo. Eso no va a pasar en un año, por el aumento de la deuda que hubo y las necesidades de gasto. Ahora, aún si es 2%, sería la más grande también desde el año 92. Pero yo creo que al final Ahora, se va a hacer tú, ¿qué recomendarías? ¿Que fuera de cuánto? Razonablemente. Bueno, hacer reformas ahora es mucho más complicado que cuando la hizo Balaguer en los 90. Claro, Por por eso supuesto. yo me reí un poco cuando los ministros a veces del gobierno que no tienen esa experiencia dicen, vamos a hacer la reforma que hizo Balaguer. Además, para el 90 tú eres un niño. Pero la he estudiado bien, pero esa reforma él la aplicó por decreto inicialmente. O sea, no se ponen de acuerdo, perfecto, la aplicamos. Claro. Y después hablamos. Pero para llegar a ese decreto, que creo que fue la parte arancelaria primero, esa reforma se estudió por más de 2 años. Vinieron equipos de la Universidad de Harvard, vinieron los mayores expertos mundiales, muchísimos expertos locales, abogados, economistas. O sea, discutir una reforma de esa magnitud pues lleva años. Yo creo que ahora hay que hacer la reforma que sea políticamente y socialmente viable. Aunque el Fondo Monetario se critica mucho, yo creo que es una institución que ha ido aprendiendo. Y desde hace unos años... Tiene corazón ahora. Su definición de política sostenible, fiscalmente, de que la deuda sea sostenible, ellos le agregaron una coletilla de que la reforma es sostenible siempre y cuando no sea solo económicamente viable, sino políticamente viable. Y lo que también uno deduce socialmente viable. Ahora están las redes sociales. Que no se tomaba en cuenta antes. Sí, ahora hay una gran clase media que antes no protestaba. Ahora también el país tiene que entender que si queremos un Estado que dé gasto de calidad, como lo da, por ejemplo, los países europeos, que queremos tener aquí muchas instituciones como los países europeos, queremos tener tribunal constitucional, queremos tener tribunal electoral, queremos tener defensor del pueblo. Esas son figuras del país europeo, pero ellos recaudan 30 o 40% del PIB. Entonces, si queremos un Estado que pueda satisfacer las necesidades y queremos bajar la deuda, pues algo más hay que recaudar. Y eso es lo que el gobierno va a tener que salir a explicar. O sea, nosotros, por ejemplo, somos muy aversos a las crisis, los dominicanos. Este es de los países de América Latina que menos crisis ha tenido, de hecho, en los últimos 50 o 60 años. No es un país de un historial de inflación. Aquí obviamente nos quejamos mucho, como este año nos hemos quejado. Se ha sentido el aumento de precios. Pero en América Latina lo común es eso, que la inflación sea 20, 30%, mientras que aquí estamos acostumbrados a la estabilidad. Entonces eso va a requerir un Estado, yo creo que recaude más. Lo que pasa es que el gobierno va a tener que salir a explicar eso muy bien para que la gente lo entienda. Sí, porque como tú dices... No, que yo le preguntaba a Magín precisamente eso. De cara al presupuesto que hay que someter al Congreso Nacional, o sea, tenemos eso como un imperativo inmediato. ¿Cómo someter un presupuesto, un proyecto de presupuesto, sin contemplar los ingresos que podían venir de una reforma, por dónde podían compensarse si esa reforma no es tan viable de que se pueda aprobar inmediatamente, o no se ha llegado a un consenso, o si eso después con un presupuesto corriendo se puede incluir y se puede, qué sé yo, no conozco el mecanismo. Mira, no hay un mecanismo definido, porque lo que sí sé es que no hay tiempo, porque el presupuesto hay que presentarlo en un par de semanas. Sí, el día primero. Y no hay tiempo de discutir una reforma en 2 semanas. Entonces el gobierno puede presentar, por ejemplo, unos ingresos que contemplen una partida de reforma tributaria sin dar el detalle, o puede poner un déficit mayor, y eso en cualquier momento pues se manda una modificación presupuestaria. O sea, aunque el gobierno tiene mayoría en el Congreso, enviar una reforma
directo a Congreso, que no va a ser así, aparentemente se va a discutir primero en el marco del Consejo Económico y Social, eso va a llevar varios meses. Sí, sí. Entonces, el gobierno puede mandar un presupuesto y después modificarlo. Esa parte no es problema, eso ya digamos que es una carpintería presupuestaria que hay que hacer. No, y lo que tú decías, hacerlo con un deficital y después se puede cubrir ese déficit con lo que ingrese por esa reforma. Podría ser, recuérdate también que este año había contemplado 87 mil millones de venta de activos. Me imagino que eso se va a poner para el próximo presupuesto porque no se dieron este año. Claro. Hay forma de hacerlo o hay gastos que simplemente el gobierno no lo va a poner y si se dan recursos adicionales por una reforma puede decir, bueno, si recaudamos 30 mil millones de pesos más por una reforma, vamos a destinar eso a salud y se manda un presupuesto aparte para eso. Nosotros tenemos un problema muy grande. Yo creo que es ciertamente, como dicen ustedes, los expertos, estructural. Y romper con esa estructura nunca será fácil, porque cambios de esa naturaleza muchas veces se hacen por fuerza. Ya tú decías que Balaguer no se ponían de acuerdo y lo impuso por decreto. Yo no creo que ahora sea posible. Tantos años después, hemos avanzado mucho en ese sentido. Ahora, tú acabas de decir una gran verdad, Magín. Nosotros hemos estado copiando a otros países y creando estructuras institucionales que le cuestan al Estado mucho dinero. Vivimos como en el mundo siendo del cuarto. Pero yo decía hoy a Georgie que me parece un absurdo que hablemos incluso de que construir una universidad, una extensión universitaria en Nueva York. Eso me parece a mí una locura. Un país que tiene las principales universidades del mundo. Entonces lo tiene que becar a esos muchachos que estudian allá. Y si quiere le da un bono, si quiere le da la comida, lo que usted quiera. Pero nosotros necesitamos aumentar en algún momento el presupuesto de educación, que es un 4%, pero yo creo que debe ser más. Igual en salud, estamos invirtiendo cerca de menos de un 2% no, ahora más con lo de la del pandemia. PIB, tal vez, sí. Por eso. Pero nosotros tenemos que tener, el promedio de la región es de un 5% del Producto Interno Bruto de salud. Si nosotros queremos ser un país que avance en esos dos sectores, que es educación y salud, tenemos que hacer una mayor inversión. Ahora, ¿de dónde vamos a sacar dinero para hacer toda la infraestructura, para cubrir todos esos gastos en salud y en educación, por ejemplo? Bueno, esa es la pregunta, no solo salud y educación. Por ejemplo, en inversión pública somos de los países que menos invierte en infraestructura, por ejemplo. Y eso está altamente estudiado y demostrado. Nosotros invertimos entre 2 y 2.5 del PIB, que más o menos eso es un poco más de 100 mil millones de pesos, pero lo que se necesita es el doble. Y la misma Constitución... Y tenemos un déficit habitacional extraordinario para un país tan pequeño como este. Y de agua potable y de muchas cosas. Realmente hay un tema estructural, que es la palabra que cabe utilizar. También yo creo que la Constitución del 2010 nos dio un Estado mirando a los países desarrollados con todas esas instituciones que yo mencioné ahorita, que demandan recursos. Entonces, eso es lo que habría que sentarse a discutir con calma en un pacto fiscal, porque antes de yo irme a discutir impuestos, qué impuestos subir o qué impuestos bajar, qué tamaño de Estado es que queremos. O sea, claro. Queremos la estrategia de desarrollo que decía. Bueno, queremos ir a lo que es un país europeo. Por eso las recaudaciones en 15 años deben ser 25% del PIB. Eso es lo que dice la estrategia de desarrollo. Pero no se ha cumplido la recaudación. Sin embargo, en el lado del gasto, sí, porque hemos ido creando todas esas instituciones. Tenemos un Congreso mucho más grande que el que tienen los otros países. Tenemos muchas más provincias que lo que tienen países del tamaño nuestro. Entonces, si eso es lo que queremos, pues eso tiene que ir acompañado de más recaudaciones, o de lo contrario, hay que endeudarse, pero eso tiene un límite. Y un riesgo. Correcto. No hay un riesgo inminente de una crisis en los próximos años. Yo no veo ese riesgo.
lo que hay es una necesidad que tiene el gobierno para poder hacer sus obras, para poder atender la gran demanda social que tiene. Yo creo que por ahí es que está, y por eso es que aunque políticamente tal vez no le haga sentido a mucha gente, el presidente tiene un año hablando de que hay que hacer una reforma. Ahora, ¿y los grupos de poder, grupos económicos del país, la veintitantas familias que se creen dueñas de este país, qué están de acuerdo en ceder, en dar? Porque yo supongo, yo no puedo pagar lo mismo que paga un supermillonario, un apellido Corripio, o un apellido Risset, o un apellido un Bonetti, Vicini, o un Vicini. No, Juan tiene que pagar más que yo obligatoriamente. Ahora, ¿qué tanto puede él pagar? ¿Está dispuesto a pagar? Mira, sin que el gobierno lo tumben. Mira, lo primero es lo que dice la Constitución. La Constitución lo que dice que, en el fondo, tú pagas de acuerdo a tu capacidad, o sea, capacidad contributiva. Si tú tienes más, tú debes pagar más. Ahora, como yo dije al principio, el diablo está en los detalles. Sí. En todos los países, cobrarle al 1% más rico de la población siempre es más difícil porque son más sofisticados los esquemas que te pueden hacer. No te van a hacer un fraude tributario, te montan un esquema muy diferente para tratar de bajar su carga tributaria. Dice Joseph Stiglitz que el 1% de la población del mundo tiene lo que le falta al otro 99%. Correcto, esa es una de las cosas que él dice. Entonces, yo creo que hemos avanzado, yo creo que la DGI, por lo menos yo trataba de mirar contribuyentes, no mirar nombres, y yo creo que la institución en general así se ha manejado desde que se creó, pero hay un tema cultural fuerte, hay mucho fraude. Ahora el presidente, y lo ha dicho y lo dijo el ministro de Economía, y es uno de los lineamientos que se puso a circular la semana pasada de esta reforma, dice que los ricos deben pagar más, o sea que parece que va a contemplar algunos impuestos progresivos. Eso podría ser aumentar la tasa del impuesto sobre la renta personal, podría ser impuesto al patrimonio. El tema es que la magnitud de la reforma que se requiere, y yo creo que ustedes estaban hablando de eso antes de yo entrar, inevitablemente va a tocar a la clase media y a una gran parte de la población. O sea, no hay forma de tú hacer una reforma tributaria y recaudar lo que tú necesitas con un pequeño grupo de la población, por más dinero que tenga ese grupo. Oye, te voy a hacer una pregunta. ¿No es demasiado grande el Estado Dominicano para el tamaño del país y de la población misma? Pues eso que estaba diciendo, muchas instituciones que... Mira, el Estado es... yo creo que aquí hay instituciones que están de más. El Banco Central. El Banco Central. No, esa no. Digo yo, demasiado grande. No, déjame el Banco Central tranquilo, que funciona bien. Es más grande que el de Chile, es más grande que el de Chile. Mira, el tema es, y esa es una discusión que se debería tener en el pacto, el Estado de aquí no gasta mucho, y de hecho está en el documento que puso a circular el gobierno, porque son estudios muy recientes. Los organismos internacionales entienden que el país tiene el segundo gasto más bajo de América Latina. Ese no es el problema. El tema es que uno lo puede considerar ineficiente. Entonces, vamos a suponer que hay 10 instituciones que sabemos que están de más, o 20 por decir un número. Pero no significa que eso va a bajar el tamaño del Estado si eliminamos esas instituciones. Significa que hay que salir y hacer acueducto, que hace falta agua, o que hay que usar ese dinero para hacer más carretera, o hay que usar ese dinero digamos que la calidad del gasto. Correcto. Sí. Esa es la discusión. Yo como economista lo digo, y lo decía cuando estaba en el gobierno y ahora que estoy fuera, o sea, el problema no es de cantidad. La cantidad del gasto aquí realmente es baja cuando uno lo analiza objetivamente. El problema es de la calidad, que es otro tema que también hay que abordarlo, y obviamente ha sido una de las puntas de lanza del presidente, que él dice que está eliminando instituciones, eliminando dualidades que existen. Entonces, eso va a tomar tiempo verlo en los indicadores,
pero no es un tema del tamaño del Estado. Realmente el tamaño, aunque me imagino que los oyentes me acabarán por eso, pero esa es la realidad. ¿Cuál es la verdad? Claro. Esa es la verdad. Ahora, otra cosa es que la calidad sea muy mala, que haya instituciones que no tengan sentido, que hay que eliminarlas, pero yo creo botellas, sueldos muy altos, duplicidad, ¿no? Sí. 5 secretarias cuando tú necesitas una. Mira, hay que ver los datos. En el gobierno hay un poco más de 600,000 empleados en todo el gobierno central y descentralizado. Y 2/3 partes ganan menos de 30,000 pesos. O sea que en realidad el salario promedio del gobierno es menor a 30,000 pesos. El tema de los altos salarios realmente es un grupo pequeño de funcionarios y yo creo que esa es una discusión que hay que tener. Yo estoy de acuerdo con los altos salarios funcionarios por el riesgo que tienen, por las responsabilidades. O sea, tú no quieres que el gobernador del Banco Central tenga un salario que no le permita dedicarse 100% a dirigir la política monetaria y cambiar el país. Pero cuando esas son discusiones que podemos tener. Ahora, la mayor parte de los empleados del gobierno ganan un salario bajo porque los salarios en general en la economía lo que yo no entiendo es que un funcionario aquí gane más que el presidente de los Estados Unidos. No, más que el presidente de la República. Ponlo aquí, todavía un chiquito. Son de las cosas que hay que sincerizar y ver. Aunque yo estoy de acuerdo contigo, aunque yo estoy de acuerdo que un funcionario importante, sobre todo el área técnica, tenga un buen salario, porque se lo lleva el sector privado entonces, que le paga mucho más. Mira, yo siempre lo decía y era mi aspiración en DGI. O sea, hay una institución que aquí es la referencia para el sector público, que es el Banco Central. Tiene los mejores técnicos, tiene estabilidad y eso no es coincidencia. Es porque paga buenos salarios, claro. Le da entrenamiento. La DGI yo creo que copió en parte eso. Hay otras instituciones, pero ¿qué queremos? Hay que definir. Si no queremos eso, bueno, como tú dijiste, el sector privado se llevará alguno. Hay que buscar un equilibrio porque hay que reconocer que también hay mucha desigualdad en el país. Sí, claro. Pero queremos también instituciones con buenos profesionales. Entonces, es un balance y la idea era que en el marco de un gran diálogo nacional o pacto, como se llame, se discutan estas cosas. Mira lo que pasó, por ejemplo, oye, imagino lo que pasó, tú lo recordarás bien, lo que pasó con Indotel cuando se creó. Se hizo un estudio de cuáles eran los salarios de instituciones similares en la región y a partir de eso se colocaron los salarios. Mucha gente dijo aquí, son muy altos, son muy altos con relación a otras instituciones, pero viéndolo así, en ese marco de técnicos y de profesionales y de los salarios que tienen, se manejan en la región, pues entonces no estaban tan altos. No, y esa fue para mí una de las principales medidas que tomó el presidente Fernández en su primer periodo para que el Estado dominicano también captara buenos profesionales, porque una de las políticas de Balaguer era tener los salarios en el suelo y eso también es un incentivo para que la gente pues haga otras cosas que no queremos que haga. Yo creo que todo eso hay que poner sobre la mesa. Obviamente el gobierno debe tener una premura por recaudar más y ahí entonces va a venir esa disyuntiva. Vamos a hacer algo rápido y no resolvamos esos problemas que vienen de larga data, o vamos a sentarnos varios meses y a ver a qué consenso podemos llegar, sabiendo que consenso no significa que 100% de la gente esté de acuerdo, son consensos mínimos. Así es. Bueno, Magín, gracias, es un placer conversar contigo sobre todos estos temas. Ojalá podamos comunicarnos contigo más adelante para tratar estos temas. Cómo no, siempre estamos a la orden y encantados de escucharle. Gracias, bien, buenas tardes. Un placer. Bueno, Olga se comunicará contigo. Olga, Magín. Nos vamos a la pausa, mis amigos, a regreso. Si es que Rudy está de acuerdo, porque él es el que manda hoy. Georgie lo dejó. Señor, yo no mando ni en mi casa. Que no diga eso. No, porque es verdad, yo ni en mi casa mando. Que no. ¿No? Vos mandala. Mándame a buscar una cerveza. Vámonos a la pausa. El rumbo de la tarde.
Utilizar energía limpia en nuestro día a día nos conecta con el medio ambiente. Conoce Renueva Verde Banreservas y aprovecha nuestros financiamientos de soluciones amigables para tu hogar, negocio